Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un libro que creo que satisface algunas demandas espirituales e intelectuales, sobre todo de nuestros oyentes, porque es un libro que interviene directamente en las discusiones actuales, más actuales del campo que podemos denominar de filosofía judía, de pensamiento judío. Lo hace a un estricto nivel académico, no de divulgación en absoluto. Tampoco es una monografía, no es un libro sobre que revisa tal o cual filósofo y no tiene la forma de una monografía. Tampoco es un devaneo lírico acerca de la espiritualidad judía, sino que por el contrario es una intervención directa en la agenda de las discusiones actuales que ocupan a los estudiosos, los investigadores de la filosofía judía. De modo que yo creo que son nueve ensayos que discuten puntualmente temas eh, del pensamiento judío actual, a nivel filosófico sobre todo. El libro que vamos a colocar en nuestro anaquel se llama, en español, el libro en inglés, en español es Fe, Razón, Política, ensayos sobre la historia del pensamiento judío. Su autor es Misha Gottlieb, que es efectivamente un profesor en la Universidad de Nueva York. eh, y Misha Gottlieb publicó este libro, que es asequible, editado por Academic Studies Press en el 2013. eh, y el libro, como decía, es una intervención directa en algunas discusiones. Agregado a esto, el autor discute, impugna, pone en duda algunas perspectivas actuales. Por ejemplo, comencemos con el primer ensayo para ver esta puesta en escena del método. El primer ensayo, eh, antes del primer ensayo, quizás sería bueno decir que hay una temática común que recorre a estos 9 ensayos, que es la relación precisamente o la tensión irresoluble y que habita el pensamiento judío entre la ley, la tolerancia y de algún modo el modo de vida. Es decir, mientras que la fe y la razón es la dualidad que organiza los problemas del pensamiento cristiano y de Agustín, Tomás, hasta teólogos como Ranner o el propio Benedictus, Ratzinger. Mientras el problema del cristianismo es la fe y la razón, eh, porque es un problema heredado de una lectura griega del texto bíblico que distingue entre
fe, pistis, en griego, creencia, y ratio y razón. En el judaísmo, en la tradición judía, en cambio, la atención no es fe y razón, por lo menos no es eso lo que atribula, lo que preocupa a los pensadores judíos, sino la tensión entre la ley y la fe, podríamos decir, ¿no? Y en esta otra organización del problema que se da en el judaísmo todo aparece vinculado a un problema político. La antinomia se traduce de modo mucho más político que eh, en el cristianismo, donde la diferencia es entre la interioridad de la fe y la objetividad de la razón. Esa división en el judaísmo no se presenta, por lo menos de un modo tan acabado. De modo que estos 9 ensayos van a tener como problema principal la tensión entre el universalismo de la ley y el particularismo del modo de vida. El primer ensayo está dedicado al problema entre la filosofía y el misticismo. Y acá nuestro autor, Gottlieb, asume una vieja discusión, que es la relación que existe, la tensión que hay en el judaísmo entre misticismo y filosofía, que Gershon Scholem había sido un precursor de esta dicotomía, pero Gottlieb discute la perspectiva de Scholem, distinguiendo Gottlieb entre lo que él llama un misticismo cognitivo, que estaría del lado de Yehuda Halevi, y un misticismo introvertido o apofántico, una vía negativa de acercamiento a Dios, que sería el de Maimónides. Este problema o esta tensión entre el pensamiento de Yehuda Halevi y el pensamiento de Maimónides, que organiza el campo de los estudios de filosofía y misticismo en el medioevo, Yehuda Halevi, su perspectiva antifilosófica, Maimónides con su perspectiva filosófica, inauguran lo que se llama la vía negativa, la teología negativa, el problema de lo apofántico, la posibilidad de acceder a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios, a la ley que da Dios. Bueno, todas estas discusiones, que son unas discusiones que, como decía, organizan el campo no solo de los estudios medievales judíos, sino problemas más analíticos, como el problema de la posibilidad de un lenguaje divino y la posibilidad de un lenguaje del conocimiento de la ley vista en la revelación de manera divina. Todo esto discutido por Gottlieb de una manera muy, muy detallada. El segundo capítulo está dedicado a un problema no menor que el anterior, es el de Spinoza y el tratado teológico político. Acá, de nuevo, Micha Gottlieb plantea su disenso profundo con la interpretación de el historiador del pensamiento judío Yovel, Yermihau Yovel, y aquí Gottlieb da una idea no conformista, yo diría no mainstream, de Spinoza, en el sentido que Spinoza y sobre todo su tratado teológico político no habría sido un intento de
de socavar la autoridad de las escrituras mediante el análisis objetivo y científico de las mismas, sino que Spinoza habría igualmente especulado con una interpretación de las escrituras que de algún modo unificara en una sola comprensión, que ya no sería ni judía ni cristiana, sino sobre todo estatal, la lectura del texto bíblico. Es decir, acá es muy interesante porque Gottlieb da una lectura no habitual de Spinoza, no la lectura de Spinoza como un tolerante posmoderno avant la lettre, sino realmente como de alguien muy vinculado a la emergencia de los poderes estatales burgueses nuevos en el siglo XVII. Luego, el tercer ensayo dedicado al problema de Mendelssohn y el pluralismo religioso. A Mendelssohn, Moses Mendelssohn, como un precursor, como un pionero de efectivamente el pluralismo religioso, un tema de gran actualidad. Aquí Gottlieb dice algo muy interesante filosóficamente, que en realidad, para entender la perspectiva del pluralismo religioso de Mendelssohn, no hay que pensar tanto en el judaísmo de Mendelssohn, sino en la teoría del lenguaje que plantea Mendelssohn, pues cuando uno reconoce como Mendelssohn que las verdades metafísicas no pueden ser traducidas a un único lenguaje o al lenguaje, entonces se abren las posibilidades de una pluralidad de acercamientos y de lenguajes que también evita la idolatría, que la idolatría no sería tanto la idolatría del dinero o la idolatría del politeísmo o la idolatría de la sociedad del consumo, sino la idolatría del signo, es decir, tomar el signo escrito, la letra, como una verdad absoluta. Y acá nuestro autor Gottlieb habla de Soloveitchik, de Heschel, de David Novak, como autores que de algún modo se preocuparon por el tema filosófico del pluralismo religioso. Luego en el capítulo 4, Gottlieb se va a detener en un viejo tema, en una vieja polémica donde también toma partido, plantea su propia perspectiva, es el problema de la iconofobia o iconofilia del judaísmo. Si el judaísmo tiene algún tipo de aversión particular por la representación, por la plasticidad, las artes plásticas, y si el judaísmo, si la civilización griega sería un ejemplo de oculocentrismo, preeminencia de la visión, y si por el contrario el judaísmo estaría identificada con la no representación, con lo sublime kantiano, con la prohibición de la plasticidad, de la representación pictórica. Y por supuesto, Gottlieb rechaza esta perspectiva de dividir de ese modo oculocentrismo griego, sublime antirrepresentación judaísmo. Es una visión, valga la redundancia, que había plantado y reforzado los trabajos de Erich Auerbach y otros, y Gottlieb discute esta idea de manera muy interesante, haciendo alusión finalmente al lugar de la poesía bíblica, y sobre todo la interpretación de Mendelssohn de la poesía bíblica como un modo
intermedio, que no es ni la representación pictórica tradicional, la pura representación, la plasticidad, ni tampoco aquella sublimidad kantiana que escribe la no representación. En el capítulo quinto, el autor aborda dos pensadores del 1800 del siglo XIX, muy controversiales, Samuel David Luzzatto y Samson Hirsch, que han sido considerados en general dentro del pensamiento judío como pensadores conservadores, neortodoxos, enemigos de la Haskalah, de la ilustración judía. Y por lo tanto han sido de alguna manera arrojado a el cofre, el baúl de los pensadores anacrónicos y retardatarios. Y lo que hace Gottlieb es revisar esta lectura y mostrar cómo, de alguna manera, el pensamiento conservador, entre comillas, de Samuel David Luzzatto y de Samson Hirsch tienen elementos muy interesantes, elementos incluso kantianos, y cómo es interesante revisitar su pensamiento, a veces desechado por conservador. En el capítulo 6, quizás uno de los más apasionantes del libro, el autor pasa revista a los homenajes que en el año 1926 y luego en el año 1929 se hicieron el aniversario de Mendelssohn. El 200 aniversario que se hizo del nacimiento de Mendelssohn en 1929, y mostrando primero cómo bajo el nazismo, ya durante la década del 30 en Alemania, todo el team, todo el grupo que animó la publicación de las obras completas de Mendelssohn y textos en homenaje a Mendelssohn en Alemania, se logró continuar incluso bajo el nazismo, bueno, hasta el año 35, 36, cuando todos tuvieron que emigrar, los que no fueron deportados. Y esta empresa heroica, ¿no? Como incluso en la que participaron, no sé, Lucien Levy-Bruhl, Claude Montefiore, Cyrus Adler, filósofos como Julius Gutmann. Bueno, como esta heroica empresa pudo continuar como pudo en el exilio, como también cuando en la década del 30 muchos como Leo Beck u otros continuaron, la perspectiva sobre Mendelssohn, la visión sobre Mendelssohn, ya con el nazismo en el poder, se modificó al caer el ideal de la simbiosis o de la posibilidad de algo así como el ideal de la Bildung judeo-alemana, ¿no? Lo judeo-alemán como posibilidad de simbiosis, de amistad, de compatibilidad, cae violentamente, pero sin embargo el proyecto sigue como un acto de casi heroica resistencia. Es muy interesante, sobre todo los escritos de
Rabidowicz, en hebreo, que son precisamente los escritos publicados sobre Mendelssohn que reflexionan acerca de que aún si la posibilidad de lo judeo-alemán es imposible ya, ¿no? Con el nazismo es el mentis, la desmentida de esta posibilidad. Sin embargo, hay que seguir leyendo a Mendelssohn, hay que seguir pensando las relaciones entre el pensamiento universal, la ilustración y el judaísmo. Finalmente, el libro termina con un capítulo 7 sobre la lectura de Leo Strauss, sobre Lessing, un capítulo 8 sobre las últimas lecturas y discusiones acerca de la obra de Mendelssohn, donde se cita a Alan Arkush, un autor que critica a Mendelssohn en el sentido de que, según Arkush, la visión de Mendelssohn sobre la compatibilidad de la ilustración del judaísmo es una perspectiva que ni el propio Mendelssohn la creía en su fuero interno, que fue una operación con forceps de Mendelssohn para forzar ese matrimonio imposible. Luego pasa revista la perspectiva de David Sorkin, de quien comentamos libros ya, que colocamos 2 libros en nuestra biblioteca, quizás más de 2, David Sorkin. David Sorkin tiene la posición, si uno quiere, opuesta a la de Arkush, y piensa que Mendelssohn practicó una religiosidad ilustrada, es decir, que había elementos compatibles entre la posibilidad del pensamiento ilustrado y la religión y el judaísmo, porque la propia ilustración aceptaba un cierto tipo de religiosidad. Para Sorkin, ese tipo de religiosidad, Mendelssohn, es el judaísmo andalusí de raíces maimonidianas, es un racionalismo ilustrado que acepta la religión, que es compatible con enunciados religiosos. Y finalmente, el libro, como que vemos, muy polémico, muy interesante, de Gottlieb, termina con una lectura de un filósofo contemporáneo, William Eggington, acerca de la función o el lugar de Moses Mendelssohn después de los acontecimientos del 11 de septiembre y de la emergencia del fundamentalismo religioso. Bueno, sin duda es un libro más que recomendable, especialmente si saben leer inglés, porque no está traducido, eso ya lo advertimos, pero que vale la pena conocer tanto el contenido del libro como este autor que nos recomienda, Mika Gottlieb. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.